con una serie de insumos que nos va y nos lleva a entender el derecho desde otra perspectiva. Por ello, creo que el profesor Aragón no se equivoca, dice que toma la estafeta del profesor Fitzsamudio, del profesor Carpizo, y la transforma y la cataliza para esa nueva vertiente del derecho y que la aplica en sus sentencias con una humildad tremenda, porque además se auxilia de expertos en las diferentes áreas, reconociendo que los abogados no somos todólogos y que necesitamos otros insumos. En verdad, lo decimos con orgullo, que creo que esa forma de humildad de resolver las sentencias con esa serie de insumos llega a resolver problemas muy importantes en la práctica. Por ello, no quisimos de pasar por alto esto y que nos encargaron hacer esta presentación, pero creo que qué mejor forma de hacerlas que describir sencillamente en estos pequeños 10 minutos que me pidieron los organizadores de la cátedra, en particular su coordinador general, el licenciado Raúl Padilla, y quienes coordinan en particular la vida académica de esta importante cátedra, porque para nosotros la Universidad de Guadalajara, este tipo de tendencia jurídica mucho nos aporta en el proceso de enseñanza, porque el derecho no solamente se resume en los procesos tradicionales de generación normativa, sino también, como él lo ha escrito, incluso en una obra que lleva el título de esto, de insumos sociales y de los cambios sociales, y que el derecho no debe de hacer a un lado. Sin más, creo que pudiéramos decir de más virtudes y muchas que le sobran al ministro, pero ya el tiempo se nos agotó para escucharlo a él, que es el que hoy nos ocupa, y estaremos muy atentos para escuchar esa voz tan autorizada, que no lo digo yo, lo dicen muchos especialistas, no únicamente nacionales, sino internacionales, de que el ministro viene a tomar esa estafeta para la renovación del pensamiento constitucional e incluso político y sociológico en nuestro país, para aplicar a resolver problemas tangibles. Ministro, muchas gracias y tiene el uso de la voz. Buenas tardes a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias, maestro Becerra, por sus palabras muy generosas y también muy comprometedoras, porque tiene la doble dimensión. Quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara, a su señor rector, las gentilezas que ha tenido para conmigo desde hace mucho tiempo, aquí al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en particular a la División de Estudios Jurídicos, a la División de Estudios Filosóficos por esta invitación, desde luego a la cátedra Julio Cortázar y a su director, al doctor Raúl Padilla, y también a los compañeros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, que también siempre han sido muy gentiles conmigo y muy cercanos. Yo quisiera, antes de empezar a dar algunas ideas sobre este tema central del cambio social y el cambio jurídico, decir por qué para mí es muy importante estar esta tarde con ustedes. Y desde luego estamos en el marco de la cátedra Julio Cortázar. Yo, por razones de la vida, terminé la preparatoria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entré, de hecho, a la Facultad de Derecho, pero por razones de la vida tuve que venir a vivir a Colima. Entré a la Universidad de Colima. Cuando todo el mundo iba de los estados a la Ciudad de México, yo venía de la Ciudad de México hacia un estado, una cosa un poco peculiar, pero en fin, así vino la vida. Y como yo no sabía redactar muy bien y tenía interés en aprender a redactar, inclusive tenía la idea de ver si estudiaba filosofía o historia, entré a un taller de redacción que tenía Víctor Manuel Cárdenas, un colimote, un poeta muy amigo, y él nos puso a leer desde el comienzo las obras de Julio Cortázar. Y realmente fue para mí un proceso muy interesante tratar de ver cómo es que él utilizaba la palabra, cómo él confeccionaba ideas, no solo palabras, no solo neologismos, sino cómo iba construyendo y reconstruyendo estas ideas.
Yo desde luego no seguí una carrera literaria, creo que me hubiera ido bastante mal en ese plano de la vida. En fin, tomé la decisión de seguir derecho después de haber tenido muchas dudas. Me encontré con el poeta y traductor y gran humanista Rubén Bonifaz Nuño en alguna ocasión en la Universidad de Colima, y don Rubén me dijo que dejara de perder el tiempo, que terminara derecho y que después vería yo qué podría hacer de mi vida. Y bueno, pues hice caso a lo que dijo don Rubén y me seguí en el derecho. Pero de verdad me quedó en esos años, 19, 20, 21 años, muy marcado la lectura de Julio Cortázar, de forma que cuando recibí la invitación hace algunas semanas para estar esta tarde con ustedes, me pareció particularmente importante estas ideas. Y estando ya en la necesidad de elegir un tema a desarrollar con ustedes, un querido alumno de esta universidad y un espléndido amigo de la ponencia, Marco Palafox, me sugirió una idea interesante, y es que por qué no trataba de conversar con ustedes sobre un libro que yo publiqué en el año de 2001 con el ITAM y con Miguel Ángel Porrúa, que precisamente llevó el título de Cambio Social y Cambio Jurídico. Y este libro creo que tiene importancia. Hace 15 años que se publicó, yo no lo he revisado, simplemente han salido un par de reimpresiones, pero el libro sigue igual, pero la idea me pareció muy sugerente y lo que estaba construido alrededor de este libro también me sigue pareciendo muy sugerente. ¿Por qué razón? Porque decía el maestro Becerra algo que es particularmente importante para mí. Cuando yo llegué a hacer el doctorado a España, me preparé para tratar de hacer un buen doctorado. Llegué a hacer mi primera clase en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid con un espléndido académico que fue muchos años secretario general del Tribunal Constitucional, Javier Jiménez Campo. Si algún día encuentran cosas de él, léanlas porque son realmente finas, realmente muy bien hechas. Y todo lo que yo había leído para preparar mi viaje a España absolutamente me sirvió de nada. ¿Por qué me sirvió de nada? Porque el profesor Jiménez Campo hablaba de otras cosas completamente distintas que yo ni sabía que existían ni entendí. Yo había leído a Pablo Lucas Verdú, a Luis Sancha Gesta, en fin, los autores que llegaban a México de España, y lo que Jiménez Campo enseñaba iba por otro lado completamente diferenciado. Realmente les confieso que fue un shock, tanto así que yo pensé en regresarme, porque dije yo no estoy entendiendo nada, esto es una de las mayores pérdidas de tiempo, pero después me puse a reflexionar algún día con bastante desazón mía y llegué a una conclusión, y la conclusión central fue la siguiente. Los españoles estaban tratando a la Constitución como norma jurídica, mientras que la literatura que se estaba utilizando para explicar la Constitución en España que estábamos leyendo en México trataba a la Constitución como un fenómeno puramente político. Y la manera en la que en México se estaba explicando entonces la Constitución era como un fenómeno político, no como un fenómeno normativo. Yo tuve la fortuna de litigar una parte importante de la carrera, entonces traté de hacer un ajuste mental que fue: voy a tratar a la Constitución como si fuera el Código Civil o el Código de Comercio o el Código de Procedimientos Civiles, todo eso de Colima, que es donde yo litigaba, para tratar de tener un encuadre general de estos fenómenos. Y lo que les digo, que parece una cosa bastante obvia hoy en día, o a lo mejor a algunos de ustedes le parecerá simplona, fue realmente un cambio muy importante en mi comprensión del derecho y en la comprensión de lo que venía. En ese momento España, llegué ahí en octubre del 86, tenía poco menos de 10 años la Constitución, estaba un tribunal constitucional realmente activo, realmente poderoso, presidido por Manuel García Pelayo y por algunos magistrados extraordinarios, entre ellos Francisco Tomás y Valiente, que recordarán ustedes después fue asesinado por ETA en la Universidad Autónoma de Madrid. En ese momento, cuando yo hice este cambio, la verdad es que empecé a comprender algunas categorías. Y al regresar a México, este fue un shock muy importante. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los constitucionalistas, yo creo que con excepción del maestro Fixamudio, de Ulises Schmil y de algunos otros pocos, seguían tratando de entender la Constitución a partir de las categorías políticas, particularmente las de Carl Schmitt, con todo el problema que tiene de fondo Carl Schmitt, su vinculación con el nazismo, o las categorías de Ferdinand Lassalle, con toda la vinculación que tiene con el pensamiento de izquierdas.